Universidad Autónoma de Sinaloa, Preparatoria Central Diurna. Materia: Propiedades de la materia. Hablaremos sobre el tema de las propiedades de la superficie de los líquidos. Somos del grupo 303 y el equipo está conformado por Michelle Naomi Carrillo Zazueta, Iván Alejandro Reyes Lizárraga y yo, Juan Diego Hernández García. Como ya sabemos, hay fuerzas que se encuentran en los sistemas y fenómenos del mundo que nos rodea. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, la de elasticidad, la de empuje, entre otras. Pero en este caso nos enfocaremos en la fuerza de tensión superficial. Esta fuerza la descubrió la científica Agnes Pockels, originaria de Alemania. Para empezar, ¿qué es? La fuerza que controla la forma del líquido se llama la tensión superficial. Cuando más fuertes son los enlaces entre las moléculas en el líquido, más grande es la tensión superficial. La tensión superficial es la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad de área. Y aquí se muestra una imagen en la forma en que lo hace. Comenzaremos explicando el tema tendencia a reducir la superficie. ¿Qué es? La tensión superficial es la energía que se necesita para incrementar el área superficial de un líquido en una unidad de área. Esto quiere decir que entre más fuertes son los enlaces que hay entre las moléculas del líquido, mayor es la tensión superficial. Pero, ¿cómo explicamos esa tendencia que tienen los líquidos de reducir su superficie libre? Bueno, un líquido tiende a reducir su superficie por la fuerza de atracción que hay entre las moléculas del líquido y tiende a agarrar la forma del prisma. También la cohesión que hay en los líquidos hace que tenga el volumen definido y que no cambie. Esta fuerza no es igual en la superficie y en el interior del líquido, porque las moléculas en la capa superficial están más separadas que en el resto del líquido, debido a que la superficie está libre y no tiene contacto con el recipiente. Es por eso que hay más fuerza de atracción entre las moléculas y más tensión superficial. Pero como está libre de la superficie, pues su energía disminuye y entonces la tensión superficial también disminuye. Por ejemplo, si ponemos líquido en una superficie, las moléculas en la superficie libre se van a atraer y formarán una superficie curva, y esto hará más pequeña la superficie libre y también la energía potencial. Pero si el líquido se evapora, entonces la superficie libre del líquido se va a reducir más y va a aumentar la tensión superficial porque disminuirá el número de moléculas en la superficie libre. Experimento de ese tema. La formación de una gota de agua a la salida de un grifo. La formación de gotas de agua que salen de un grifo sucede como si el agua se acumulara en saquito elástico, que se rompe cuando ya no soporta el peso. En una gota grande la cantidad de moléculas en su interior es mayor que en la superficie, y entonces la gravedad actúa frente a la tensión superficial. Si se reduce el tamaño de la gota de agua, entonces la cantidad de moléculas disminuye en el interior, y entonces la membrana elástica se nota más. Fuerza de tensión superficial. La tensión superficial depende de las dos fases que están en contacto. Por lo regular es en un líquido y un sólido. Mientras mayor sean las fuerzas de atracción entre sus moléculas, mayor será la fuerza de tensión, y el coeficiente de tensión superficial también puede disminuir al coeficiente de tensión superficial si le agregamos sustancias llamadas tensoactivas, es decir, son sustancias que cambian de tensión superficial del agua, por ejemplo, el jabón. Entre mayor sean las fuerzas de cohesión que tiene un líquido, mayor será su tensión. Para un líquido dado, el valor de la tensión superficial disminuye con la temperatura. Esto porque el aumento de la agitación térmica lo que excede en una menor intensidad efectiva de las fuerzas intermoleculares. La fuerza de tensión superficial no depende del alargamiento. La superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. A este efecto se le llama tensión superficial. Las fuerzas unen las moléculas del agua.
Fenómenos de mojado y no mojado. ¿De qué depende el mojado o no de cierta superficie? Bueno, cuando una gota de líquido se pone en una superficie de un sólido, agarra una forma curva y se le llama menisco. A esta palabra viene del griego y significa media luna. Entonces el ángulo que se forma entre el menisco y la superficie sólida se llama ángulo de contacto. Entonces, si este ángulo es agudo, entonces el líquido moja al sólido. Y si el ángulo es obtuso, entonces el líquido no moja al sólido. Tenemos como menisco cóncavo el convexo. El menisco cóncavo se ve cuando la adhesión es mayor a la cohesión. Entonces el líquido moja, como el caso del agua. Y el menisco convexo se ve cuando la cohesión es mayor que la adhesión. Y entonces el líquido no moja, como es en el caso del mercurio. Capilaridad. ¿En qué consiste el fenómeno de la capilaridad? La capilaridad es el fenómeno que hace que la superficie de un fluido al estar en contacto con un cuerpo sólido suba o baje de acuerdo así moje o no al elemento en cuestión. Esta propiedad depende de la tensión superficial del líquido, que hace que el líquido se enfrente a una resistencia a la hora de incrementar su superficie. Aquí también dentro del tema de capilaridad está lo que es la ley de Joule. La ley de Joule es una ley de física que describe cómo la presión dentro de un líquido cambia en función del radio de un menisco. Esta ley fue desarrollada por el físico francés James Joule en el siglo XVIII y establece la altura máxima que puede alcanzar la columna de líquido al equilibrar su propio peso con la fuerza que sube por el fenómeno de capilaridad. La ecuación es altura es igual a 2 por coeficiente de tensión superficial entre densidad por gravedad por el radio del tubo. Bueno, para llegar a esta ecuación hicimos un desglosamiento en donde la tensión es igual al peso. La tensión también es igual al coeficiente de tensión superficial por longitud de contacto, en donde la longitud de contacto es igual al perímetro y esto es igual a pi por diámetro. Entonces también lo que hicimos fue sustituir el valor de t por lo que equivale, que sería el coeficiente de tensión superficial por pi por diámetro. Y del otro lado de la igualdad, el peso es igual a masa por gravedad, en donde vamos a despejar la masa y para ello pusimos la ecuación de la densidad, que es igual masa sobre volumen, y entonces despejamos masa y quedaría densidad por volumen. Entonces quedaría que el peso es igual a densidad por gravedad por volumen, y entonces ya sustituimos los valores en la ecuación, que quedaría T es igual al coeficiente de tensión superficial por pi por diámetro es igual, y el peso se sustituye por densidad por gravedad por volumen, en donde sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces sustituimos nuevamente el coeficiente de tensión superficial por pi por 2 veces por el radio es igual a la densidad por gravedad, y el volumen también lo vamos a sustituir porque sabemos que para sacar el volumen de un prisma, en este caso circular porque es un tubo, se tiene que multiplicar pi por radio al cuadrado por altura, y entonces el volumen quedaría así sustituido: densidad por gravedad por pi por radio al cuadrado por altura. Luego de esa ecuación vamos a despejar lo que es la altura y quedaría
que altura es igual al coeficiente de tensión superficial por pi por 2 veces radio entre densidad por gravedad por pi por radio al cuadrado. Y vamos a simplificar más la ecuación, que se van a eliminar el pi y el radio de arriba se va a eliminar con un radio de abajo, y es por eso que así llegamos a la ecuación de la ley de Joule, que la altura sería igual a 2 veces el coeficiente de tensión superficial entre densidad por gravedad por radio del tubo. También un ejemplo es uno de un tubo en donde tiene líquido. Arriba se puede ver cómo está apreciada la fuerza que ejerce la tensión, y abajo la fuerza que va para abajo que ejerce el peso. Y la superficie pues es circular porque pues es un tubo. Aquí podemos saber que entre más altura alcance el líquido habrá más tensión, por ende. Pero también entre más sube el líquido, también hay más peso. Entonces va a llegar un momento en el que la tensión y el peso se tienen que igualar, y así no va a subir ni va a bajar el líquido. Esto sucede porque la tensión y el peso es directa e inversamente proporcional. Es decir, si uno aumenta, el otro también. Y si uno disminuye, el otro también. También esta ley se relaciona con los temas de tendencia a reducir la superficie, la fuerza de tensión superficial, el fenómeno de mojado o no mojado, la capilaridad y la temperatura. Para explicar cada uno de ellos, la tendencia a reducir la superficie es un fenómeno que se produce debido a la tendencia de los líquidos a hacer su superficie. Esta ley dice que la presión dentro del líquido aumenta si la tensión superficial es alta. Sin embargo, en el fenómeno de mojado o no mojado depende del ángulo de contacto. Si el ángulo entre el líquido y la superficie es agudo, el líquido moja, y si el ángulo es obtuso, el líquido no moja. La ley de Joule dice que entre mayor es el ángulo de contacto entre el líquido y la pared, mayor es la presión dentro del líquido. Ya lo habíamos explicado antes. Esta ley también se relaciona con el menisco cóncavo o convexo. Significa la curva de la superficie del líquido que se forma cuando entra en contacto con una pared sólida. Si el líquido moja la pared sólida, la superficie del líquido en contacto con la pared se hace curva para arriba y entonces es una superficie convexa. Pero si el líquido no moja la pared, pues entonces se va a hacer una curva hacia abajo y esa va a ser una superficie cóncava. La ley de Joule dice que la presión dentro del líquido en contacto con una pared sólida es proporcional a la tensión superficial del líquido y al ángulo de contacto entre el líquido y la pared. En una superficie convexa, el ángulo de contacto es agudo y aumenta la presión adentro del líquido y se curva hacia arriba. Por el contrario, en una superficie cóncava, el ángulo de contacto es obtuso y disminuye la presión adentro del líquido y se curva hacia abajo. La capilaridad es la capacidad del líquido para subir o bajar en un tubo estrecho debido a la tensión superficial y a la adhesión entre el líquido y la superficie del tubo. Esta ley la podemos usar para saber la presión dentro del líquido en un tubo capilar. Y por último, la temperatura también puede afectar la presión dentro del líquido debido a la variación de la densidad del líquido con la temperatura, ya que esta ley dice que entre menor es la temperatura, mayor será la presión dentro del líquido. Conclusión. El equipo considera que la adherencia y la cohesión en los líquidos es muy importante porque estas fuerzas son las que determinan si las moléculas estarán juntas o separadas, y a raíz de eso se sabrá si un líquido mojará en una superficie o no. También influye la temperatura, pues porque si es menor la temperatura va a ser más presión y si hay mayor temperatura habrá menos presión.